Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal de Todo con Familiar. El día de hoy vamos a hacer una receta que me encanta. A mi familia le fascina y se trata de unos espaguetis estilo chino. Estos son todos los ingredientes que voy a usar en esta receta. A medida que los vaya usando, se lo voy a ir mencionando con cantidades y medidas y se lo voy a dejar detallado en la cajita de información del video. En esta receta yo voy a usar media libra de carne de cerdo, especialmente lomo, pero usted también puede usar pollo si desea. No tiene que ser obligatoriamente cerdo. Esta la voy a marinar con una cucharadita de sal, un poquito de pimienta, siempre sal y pimienta al gusto. No le quiero agregar mucho porque más adelante le voy a agregar la salsa de soya y esta también contiene sal. De esta le voy a agregar aproximadamente una cucharadita. Luego lo vamos a mezclar para que se integren bien los ingredientes con la carne y luego la vamos a reservar. Esta la podemos dejar marinando aproximadamente media hora para luego llevarla a cocinar. Después de haber pasado la media hora, vamos a poner a calentar un caldero o un sartén, lo que usted desee, y a este le vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva. Luego de estar caliente, entonces le vamos a agregar la carne y esta la vamos a dejar sofreír unos minutos. Es importante mover para que esta no se pegue. Lo mismo puede hacer con la carne de pollo. Se sazona de la misma manera. Usted lo puede cortar en cuadritos, en julianas, como usted desee. Y ya esta carne está lista. Luego de reservar la carne, voy a preparar la salsa. Se prepara muy fácil. Esto es salsa de soya. A mi familia les encanta esta marca. Solo cuesta 165 pesos y la puede conseguir en supermercado chino especialmente. Nosotros lo compramos en un supermercado que hay en el barrio chino, por ahí por la Duarte. Fuimos un domingo de esto que hacen feria. Entramos a un supermercado y después de haber comprado esta salsa, bueno, es la única que compramos. Pero es salsa de soya. Usted le puede agregar, incluso si no puede conseguirla en el supermercado, de la que venden en los colmados, que es salsa de soya igual. También le vamos a agregar una cucharada de salsa de ostra. Esta también la conseguimos en el barrio chino. Y si usted no tiene, no se limite, no es obligatorio agregarle. Esta también la puede conseguir en cualquier supermercado del país. Esta salsa lo que hace es armonizar el sabor de los platos cuando tiene diferentes ingredientes. También le vamos a agregar media cucharadita de aceite de ajonjolí o aceite sésame. Este costó 235 pesos. La otra, la salsa de ostra, cuesta casi 300 pesos, no recuerdo muy bien. De esta le vamos a agregar solo una cucharadita o media cucharadita porque esta tiene un sabor muy fuerte. Luego le vamos a agregar una cucharadita de azúcar y si no le quiere agregar el azúcar también le puede agregar miel. Y después una cucharadita de maicena, fécula de maíz. Esto lo vamos a mezclar muy bien hasta que se integren bien todos los ingredientes y no quede nada de grumos. El siguiente paso es cocinar la pasta. Yo estoy usando espagueti, usted puede usar tallarines, fideo, lo que esté a su alcance. Y recuerden que cada pasta tiene un tiempo diferente de cocción. Esta estaría lista en 7 minutos. Ahora, mis amores, en el mismo caldero que hice la carne, así sin fregar, esa es mi opción, como me gusta. Usted, si quiere, use otro caldero, como usted desee, lo puede hacer. En este le voy a agregar un poco de aceite de oliva, un diente de ajo y un poquito de jengibre cortado en cuadrito. También usted lo puede rallar o como usted lo quiera hacer. Luego le voy a agregar los vegetales cortados en tirita, juliana. Usted lo puede hacer también en cuadrito, como usted quiera, como se le haga más fácil. Este lo vamos a cocinar y lo vamos a mover durante unos minutos para que se integren bien. Yo estoy usando una cebolla pequeña, un calabacín, 2 zanahorias,
medio pimiento morrón y también media taza de puerro, que se lo agregaría ya al final cuando esté todo cocido. Ahora el siguiente paso es agregarle la carne que teníamos ya reservada y lo vamos a mezclar para que se integre bien con los vegetales. Después de que los vegetales tengan 7-8 minutos ya cocidos, estén un poco crujientes, no muy cocido o desbaratado, entonces le vamos a agregar lo que es la salsa que teníamos reservada. Esta la vamos a mover porque, si recuerdan, tienen fécula de maíz y si la dejamos así se puede hacer grumos. Por eso es importante moverla para que la salsa se cocine bien y a la vez se integre con los demás ingredientes, con los vegetales. Ya por último sería agregarle la pasta. Esta receta es deliciosa, yo les invito a que la puedan preparar en su casa. Es una comida balanceada y saludable porque tiene carbohidratos, tiene vegetales, verduras y a la vez tiene proteína. Entonces pueden prepararla sin miedo y yo sé que les va a encantar. Gracias mis amores por ver este video. Les invito a que se puedan suscribir a su canal. Cualquier duda, pregunta, sugerencia la pueden dejar en la sección de comentarios del video. Hasta la próxima. Bye bye.